Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo, nuestro sexto año ya, nuestra sexta temporada de Prevención TV en el aire. Bueno, nosotros solemos acomodarnos un poco al compás de las circunstancias, un poco al compás de lo que nos dicen los pacientes, y hemos pasado una semana un tanto húmeda, ¿no? Seguimos pasando. Sí, no terminó. Porque no se terminó todavía, mañana aparentemente hay pronóstico de lluvia nuevamente. Así que continúa la humedad. No vamos a hablar de inundados, no vamos a hablar de ninguna enfermedad vinculada a esto, pero vamos a hablar de las PASO. Tampoco. Pero vamos a hablar de algo que nos dicen, doctor, me duele acá, doctor, me duele allá, pero debe ser la humedad, ¿no? Debe ser artrosis, debe ser artritis. Sí, ¿La gente conoce la diferencia? En realidad la primera impresión es que no, entonces como no sabemos en realidad ni de qué se trata ni cómo prevenirla, convocamos hoy a un especialista en el tema. Ha estado con nosotros muchas veces antes, el doctor Jorge Velasco. Ustedes saben, él es clínico, es reumatólogo, es investigador, para que, bueno, nos aclare algunos puntos sobre el tema. Luego de un breve corte estamos con Jorge. Bueno, tal cual lo prometimos, estamos con ustedes, con el doctor Jorge Velasco. Lo conocen, saben que es investigador, saben que es clínico, saben que es reumatólogo, y él, como ustedes, como yo, sabe que estamos pasando días de extrema humedad, ¿no? Sí. Y con la humedad vienen algunos dolores articulares, algunos propios de edad, digamos así, otros no tanto. Y la gente viene al consultorio y te dice, doctor, me duele esto, pero es la artrosis, ¿vio? Y otros hablan de artritis. Y la sensación que uno le queda es que en realidad el gran público no sabe qué es artrosis y qué es artritis, o cómo hacer la diferencia. ¿Podrías hablar de algo de eso? Sí, cómo no. Tan es así que hicimos una encuesta de más de 1000 personas acá en Quilmes y Berazategui preguntándole la diferencia entre artritis y artrosis, y el 80% dijo desconocer la diferencia. Así que lo que vos decís, nosotros desde la fundación lo llevamos a número. La artritis, como sabemos, la terminación itis, como faringitis o otitis, la terminación implica inflamación. Y artrosis implica articulación. Así que artritis es la inflamación de la articulación, nada más. Es como decir Juan o decir María, le falta el apellido. Artritis es inflamación articular. Podés hablar de artritis séptica, que es una inflamación por infección, o podés hablar de artritis gotosa, que es una inflamación por microcristales, o podés hablar de artritis reumatoidea. Entonces, artritis es un nombre, hay que poner el apellido. Lo que hace es inflamar la membrana sinovial que recubre a la articulación y que produce líquido sinovial, que es un lubricante, es un nutriente para que la articulación se mueva correcta y normalmente. La artrosis es una lesión del cartílago. Entre hueso y hueso hay un cartílago que permite, amortigua cuando saltamos y demás, y permite el movimiento también normal. No sé si se entendió bien, pero las manos de vuelta. Acá tenemos el cartílago, que es, en definitiva,
la parte afectada cuando hay artrosis. Y acá afuera, envolviendo todo, hay una cápsula. Ese es el concepto. Hay una ¿no? membrana. Una membrana que funciona como cápsula, que es lo que se inflama. Y se llama artritis. Y se llama artritis. Artritis o sinovitis, son sinónimos. Muy bien. Esto para hablar, digamos, localmente de las articulaciones. Después, desde luego, son síntomas totalmente diferentes. La artritis produce inflamación en la articulación, entonces dolor las 24 horas del día. La artrosis produce dolor, pero de tipo mecánico, es decir, cuando estás sentado no te duele, cuando caminas te duele. La artrosis afecta a personas mayores de 60-65 años. La artritis reumatoidea, en el caso, acá pusimos el apellido, reumatoidea, afecta a mujeres fundamentalmente entre los 30 y 50 años, aunque se ve más gente mayor y gente menor. La artritis reumatoidea en general se la trata con medicamentos muy específicos y sin tratamiento va a ciertas discapacidades, y la artrosis se trata con otro tipo de medicamentos y en general la discapacidad es muchísimo menor. Si uno tuviera que preguntarte por la evolución natural de las dos cosas, uno supondría que vos me vas a decir la artrosis, si no te cuidas te puede llevar a invalidez o en todo caso a no poder utilizar determinadas partes de tu cuerpo. ¿Y la artritis reumatoide, si la dejamos libre de su evolución espontánea, es solamente invalidez? La artritis reumatoide, además de producir discapacidad, digamos, tiene una expectativa de vida menor. O sea, los pacientes viven menos. La mitad de los pacientes fallecen por problemas cardiovasculares, la otra mitad por tumores o por infecciones. Esto es librado a su evolución natural. Muy bien. Sin embargo, hoy se la considera la principal causa de discapacidad evitable del mundo. La principal causa de discapacidad evitable del mundo. Y el mejor momento de tratarlo es antes, digamos, de los 4 o 5 meses, pero no nos llega. Tenemos un estudio. A eso va la pregunta siguiente, no nos llega. Uno cuando habla de hipertensión dice la mitad de los hipertensos no saben que lo son, la mitad de los diabéticos no saben que lo son, el HIV, las cifras son mucho más groseras, hablar de hasta un 80% que no sabe que lo tienen. ¿Qué pasa con la artritis? Porque vos decís, tengo 4 o 5 meses para modificar esto. Pero la gente, me hablaste recién que no se sabe la diferencia entre artrosis y artritis. ¿Qué nivel de desconocimiento hay de artritis? Mira, el 70% de los pacientes, estudio hecho por Fundación también, el 70% de los pacientes con menos de 2 años de evolución están sin tratamiento. Es probable que los pacientes con menos tiempo de evolución, prácticamente ninguno esté con tratamiento. Y tenemos lo que llamamos una ventana terapéutica, que es desde que comienzan los síntomas hasta 3 meses después, que es cuando mejor responde al tratamiento. Los pacientes, la enfermedad del paciente prácticamente se duerme cuando la tomamos en ese momento. Y en ese caso no hay ningún tipo de complicación futura, salvo casos muy puntuales, pero la mayoría de los casos evolucionan perfecto. De manera que hay que consultar en cuanto tengan los primeros síntomas, que son inflamación de las muñecas, los síntomas de alarma, de las metacarpofalángicas, de las interfalángicas proximales. Para hacerlo rápido, cualquier tipo de inflamación dentro de los límites de la mano debiera llamar a una observación pronta, ¿no? ¿Y cuáles son las causas a las cuales se atribuye esta consulta, digamos, tardía? De acuerdo a los estudios que han hecho ustedes en Fundación, ¿qué te contesta la gente? Sí, sobre 1047 casos o personas encuestadas en la vía pública de nuestros voluntarios, tanto en Berazategui como Quilmes, y esto fue el año pasado y el anterior, o sea que esto es contemporáneo. Cuando se le preguntaba si te ves inflamado acá, si tuvieras inflamado acá y aquí, ¿a qué médico consultarías? Solamente el 15% dijo un reumatólogo. El 85% restante habló de traumatólogo y de clínico, incluso se habló de kinesiólogo, pero no de reumatólogo. Dijiste ahí algo que, bueno, puede tener asidero consultar a un clínico si uno no sabe dónde está parado, pero ¿por qué no un traumatólogo o en todo caso para el gran público? ¿Cuál es la diferencia entre un traumatólogo y un reumatólogo? ¿Cuándo hay que consultar a uno y cuándo al otro? No sé que esta encuesta que te digo se está publicando ahora en la Revista Argentina de Reumatología y una de las conclusiones a la que llegamos es que uno de los problemas que tenemos es nada más y nada menos que el nombre de la especialidad. O sea, está muy a priori de todos los problemas. Quiero decir, cuando vos decís cardiología es el logos del corazón. ¿Okay? Correcto. Neurología, cerebro. Perfecto. Traumatología, trauma, golpe. ¿Sí? Cuando decís reumatología es el logo del reuma. Es el estudio del reuma, pero el reuma no existe. El reuma es una vieja palabra griega que significa fluir o significaba fluir, porque se creía que las enfermedades reumáticas eran atribuidas a 7 fluidos que salían del cerebro y a las articulaciones. El término griego que se utilizaba era reuma. Entonces el reuma es el estudio de esos fluidos que no existen.
Hay más de 200 enfermedades reumáticas, pero tiene mala prensa. ¿Cómo voy a tener reuma si tengo determinada edad? Pero en realidad las enfermedades reumáticas son las enfermedades articulares, óseas o musculares que aparecen sin haber sido mediadas por un golpe. Y eso es lo que la diferencia con la traumatología. Si espontáneamente se inflama la muñeca, suponte, no hubo un golpe, esto es patrimonio del clínico o del reumatólogo. Pero nunca si la inflamación es por un golpe, el que está sumamente capacitado para atenderlo es el traumatólogo, claro. Bien, más de 200 enfermedades entonces, un gran nivel de desconocimiento, una evolución que creo que absolutamente nadie tiene en consideración la posibilidad de una muerte precoz o de las complicaciones, por ejemplo, cardiovasculares o tumorales. ¿Hay algún tipo de recomendación o de conducta preventiva, independientemente del diagnóstico precoz, para aquellos familiares de alguien que ya tiene una enfermedad reumatológica demostrada? Sí, en primer lugar, obviamente, consultar al clínico o lo mejor sería consultar a un reumatólogo. Y evitar, como todas las enfermedades, como vos bien lo sabés, la automedicación. Estos pacientes, y por eso se demoran, tienen la tendencia a aplicarse corticoides de depósito, que evidentemente los mejora muchísimo, pero desde el punto de vista sintomático, la enfermedad sigue su curso, y lo único que hace es demorar la consulta. Como te dije, es muy interesante cuando hacíamos 3 preguntas en las encuestas de más de 1000 individuos, y cuando le preguntábamos, ¿usted cree tener esa enfermedad, la inflamación de acá, afecta al 1% de la artritis reumatoidea? El 30% nos dijo que sí, que creían tener esa enfermedad. O sea que claramente hay un desconocimiento. Sobre diagnóstico, hay un autodiagnóstico exagerado, digamos. Claro, fíjate, solamente el 15% consultaría al reumatólogo, el 80% no conoce la diferencia entre artritis y artrosis, y el 30% decía que tenía la enfermedad. Con lo cual, en líneas generales, lo que estamos mostrando es un enorme desconocimiento, por lo menos de la patología. Lo que no podemos desconocer es que nos están llamando a hacer una pausa de urgencia, un corte. Enseguida estamos de vuelta. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley.
Bueno, hablaste de un gran nivel de desconocimiento. Realmente lo que terminás de decir, que un 30% cree que tiene la enfermedad y en realidad la mayoría absoluta desconoce el diagnóstico entre artritis y artrosis. Tal vez lo mejor sería dar algún ejemplo práctico, ¿no? Mira, si te parece, lo que podemos hacer es ver un paciente con una artritis reumatoidea y vamos a ver lo que es la diferencia entre síntomas, que es lo que dice el paciente, dolor, y signos, que es lo que encuentra el médico. ¿Te parece? Me parece excelente. Vamos al video. Laura se prestó gentilmente a mostrarnos sus manos, unas manos típicas de artritis reumatoidea. ¿Tu edad, Laura? 33. 33. Como sabemos, la artritis reumatoidea es más frecuente en la mujer joven, pero lo que queríamos mostrar es la inflamación de la muñeca, la inflamación del carpo, que es típico de la artritis reumatoidea, como pueden ver, la inflamación de las metacarpofalángicas, que en este caso no es tanto, pero sí la inflamación de las interfalángicas proximales, que son estas. No confundir con las interfalángicas distales, que en algunos pacientes tienen nódulos, igual que acá, y eso es artrosis. Esto es artritis. En este caso, Laurita lo que tiene es una artritis reumatoidea, una inflamación de las interfalángicas proximales, de las muñecas y de las metacarpofalángicas. Cerrá las manos, linda. Ven que tiene una limitación para la flexión porque están inflamadas estas articulaciones. Con el tratamiento correcto y adecuado, la inflamación disminuye, remite y ya puede tener una vida totalmente normal. Bueno, el video en sí es más que instructivo y creo que cualquiera que lo vea va a dejar de dudar respecto de si tiene o no la enfermedad, pero de cualquier manera esto es una evidencia de algo que está avanzado, por ser suave en la definición. La primera pregunta que yo tendría para hacerte con tu experiencia en pacientes es cómo se llega a esto, por qué la paciente se deja estar de alguna manera tanto tiempo, si no hay algo premonitorio antes que empiecen las deformaciones. Es decir, vos consultamos en la etapa de dolor y normalmente antes de los 4 o 5 meses. ¿En esa etapa solamente hay dolor, entonces el paciente se automedica y sigue su vida, o hay algo más que le pueda decir, mirá, la mano va a terminar así? No, la paciente que acabamos de ver, Laura, es una paciente que está sin tratamiento, es decir, ella no se está tratando, o sea que lo que estamos viendo es un cuadro clínico típico de un paciente que nos consulta y que está sin tratamiento. Tenemos que saber que un paciente con tratamiento tiene una vida totalmente normal, pero también tenemos que saber que cuanto antes consulte con los signos que vimos que tenía Laura, antes vamos a iniciar el tratamiento y mucho mejor será el pronóstico. Ahora, como viste, Laura tiene inflamadas las articulaciones, pero si nosotros viéramos las radiografías, veríamos que además tiene lesionados los huesos. Con el paso del tiempo, estas lesiones óseas terminan provocando deformidades que son irreversibles, no tenemos tratamiento para esto. Nos gusta decir que cuando que la inflamación articular es como si fuera un incendio, de hecho es prácticamente un incendio porque son manos muy calientes, está muy inflamado, un incendio dentro de una articulación que es como si fuera un incendio dentro de un cuarto, ¿no? Cuanto antes lo apaguemos, menores consecuencias vamos a tener. Si el incendio lo dejamos mucho tiempo, las lesiones que produce, las alteraciones que produce dentro de la habitación, ya el bombero no lo resuelve. Ya lo que tenemos que hacer es llamar al albañil, entre comillas, que sería el traumatólogo para hacer las prótesis o fijar la articulación, lo que fuere. Con lo cual, esto queda claro, cuanto antes tomemos la enfermedad, cuanto antes apaguemos ese incendio, menos consecuencias vamos a tener. El tratamiento en esencia, bueno, vos hacés investigación, hay mucha medicación nueva, mucha medicación que realmente ha probado ser efectiva en esto, pero cuando uno habla con, digamos, los clásicos siguen siendo corticoides, como dijimos, corticoides de depósito, como decías hace un rato. No todo el mundo se trata con corticoides de depósito, pero hay mucha gente que le teme a esto. Claro, el corticoide de depósito, el paciente se automedica con el corticoide de depósito. A eso quería llegar. Claro. No es lo que vos indicás como reumatólogo. No. Y a veces indica la guardia. La guardia está para ver las urgencias, el paciente viene muy dolorido, se le da un corticoide de depósito, después el paciente se acostumbra porque está 20, 25 días bien, pero después con todas las complicaciones que sabemos que produce el corticoide de depósito. No, nosotros no indicamos corticoide de depósito, eventualmente infiltramos cuando el paciente está muy bien y tiene solamente, suponte, la rodilla inflamada, entonces se infiltra solamente la rodilla para no aumentar los tratamientos.
El corticoide en dosis bajas se da en casos muy particulares. Dosis bajas son por debajo de 20 miligramos de prednisona y habitualmente se utilizan 10, nunca más de 10 miligramos y enseguida tratamos de sacarlo. Los efectos secundarios con 10 miligramos prácticamente no lo vemos. Eso es importante saberlo. Ahora, también es importante saber que tanto el antiinflamatorio como el corticoide son medicamentos que lo que hacen es aliviar el dolor. La enfermedad continúa. Entonces aparecen los medicamentos de segunda línea, se llaman así, como el metotrexato, el eflunomida, etcétera, que lo que hace es detener, sí, la evolución de la enfermedad. 30% no la detienen, son refractarios a eso, y hay los nuevos medicamentos que se llaman agentes biológicos, que sí la detienen, que para ese grupo de pacientes la detienen totalmente, pero aún así, los pacientes con agente biológico hay un 5% que tampoco responde. Y esto nos da pie para decirte que la Fundación empezó una campaña, también para ese 5% de pacientes que una campaña a cambio, como vos sabés, a cambio de útiles escolares, para pacientes con artritis reumatoide y agente biológico que no responden al tratamiento. Bien, esto de los agentes biológicos es una cosa nueva dentro del mundo de la medicina, no solo para reumatología, hablamos también de cáncer, estamos empezando incluso a hablar en cardiología del tema. ¿No es la primera indicación o sí? Se sienta delante tuyo un paciente con artritis reumatoide que está dentro de los 4 o 5 meses que vos pedís para poder detener la enfermedad. ¿La primera línea de tratamiento son los agentes biológicos o eso queda para después? Queda para después. De hecho, cuando lo tomamos en esta ventana terapéutica, ese 30% de no respondedores se reduce muchísimo, porque prácticamente responden todos cuando lo tomamos. Nosotros decimos en broma que le mostramos la receta y ya la enfermedad empieza a remitir, porque responden muy bien. O sea que entonces, cuanto más precoz también, menos complejo el tratamiento. Absolutamente. Y por lo tanto menos efectos dependientes de la medicación. Absolutamente. Una última pregunta, que la hemos hecho en otro año, pero quiero saber si sigue siendo lo mismo. ¿Embarazo y artritis reumatoide? Bueno, muy buena pregunta. ¿Sabés que los corticoides se descubrieron, precisamente lo descubrió una persona, Hensch, le dieron el premio Nobel por eso, en el 55, porque en ese momento no había nada para artritis reumatoide, pero él veía que los pacientes, las mujeres embarazadas y tenían artritis reumatoide, durante el embarazo desaparecía la artritis. Entonces decía, ¿qué estaba pasando? Encontró niveles altos de cortisol dentro del cuerpo, entonces empezó a utilizarlo en pacientes con artritis y los pacientes empezaron a andar muy bien. Eso le valió el premio Nobel. Ahora, y ahí estoy estudiando la respuesta. Pacientes con artritis reumatoide y tratamiento le tiene que decir al médico, me quiero embarazar. En ese caso el médico empieza a suspender medicamentos que pueden ser, palabra rara, teratogénicos, o sea que pueden afectar al bebé o al embarazo. Entonces nosotros los vamos suspendiendo. Durante el embarazo la paciente está bárbara, porque produce cortisol. Entonces está bárbara, se siente muy bien, no tiene dolores, va a tener un embarazo espléndido, no va a tener problemas con la criatura. Ahora bien, sí sabemos que después en el puerperio, después de los 3 a 6 meses, suele reiniciar la enfermedad. Suele reiniciarse la enfermedad. Pero ahí ya se habla con el pediatra y el tema de lactancia y demás la paciente pasó un año divino sin necesidad de medicamentos. Bueno, nos están haciendo señas de vuelta, gracias por tu tiempo. Y bueno, esperamos haber aclarado algunas de las preguntas que nos han hecho en estos días a raíz de la humedad. Luego de un breve corte vamos al final del programa. Bueno, esperamos que el programa de hoy les haya aclarado un montón de dudas respecto a lo que es la artrosis, lo que es la artritis, cuándo consultar a un traumatólogo, cuándo consultar al reumatólogo. Nos quedó pendiente un tema que va a ser motivo de otro programa, que son los rótulos de laboratorio de este tipo de enfermedades. Si me dio positivo tal cosa. Claro, exactamente. Entonces hablar un programa puntualmente de esos estudios de laboratorio que le ponen el nombre a las enfermedades. Claro, porque usted le puede dar positivo tal cosa o tal otra y en realidad no tener la enfermedad. Exactamente. Entonces, ¿cuál sería la rutina? ¿Cuál tendría peso en el diagnóstico? ¿Cuál no? ¿Qué estudios de laboratorio específicamente deberíamos pedirle si hay una sospecha de este tipo de enfermedades? Así que eso lo vamos a dejar para otro programa. Bueno, esperamos que hayan pasado una linda semana, que hayan votado con conciencia, con tranquilidad. Fue una jornada difícil en lo climatológico, pero bueno, en la Argentina votar es muy importante, así que
todos cumplimos con nuestro deber cívico el domingo a pesar de las inclemencias del tiempo. Reiteramos nuestra invitación, ahora sí ya por ahí con los candidatos un poco definidos a partir de las PASO, de los candidatos a intendentes de acá de Quilmes, que creo que va a ser Martiniano Molina, Gutiérrez, Gursi y Queijeiro, que son los 4 candidatos que van a quedar en definitiva para competir en octubre. Nos gustaría que se acercaran a este programa para debatir qué van a hacer con la salud del distrito. Así que reiteramos la invitación a los equipos técnicos inclusive también, no hay ningún inconveniente. Y bueno, los estaremos entrevistando en forma individual a cada uno, le daremos un bloque del programa para que puedan expresar qué es lo que piensan hacer con la salud del distrito a cada uno de ellos. Así que bueno, los esperamos dentro de 7 días, agradecemos la presencia de todos ustedes, la fidelidad por el programa, a nuestros sponsors. Y dentro de 7 días nos encontramos en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. No me quiero despedir sin mandarle un saludo a un paciente. Ese paciente dejó de fumar gracias al programa, en definitiva gracias a vos. Muy bien. Puede parecer un chiste, pero el nombre del paciente al que le queremos dedicar el programa es Alejandro Magno. Muy buenas tardes y hasta dentro de 7 días.